Hermanos, ¿sabían que la Biblia habla de un fuego que nunca se apaga? Un fuego eterno que representa uno de los mayores misterios del cristianismo. Un fuego tan intenso e implacable que muchas veces el mero pensamiento nos lleva al miedo y a la duda. Muchos prefieren ignorarlo, pero es hora de abrir los ojos a la verdad que pocos conocen. El fuego eterno no es solo un símbolo o una metáfora, es una realidad profunda y uno de los aspectos más serios del Evangelio. La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero está escondida en las Escrituras y hoy la descubriremos juntos. Hermanos, si han estado disfrutando de este contenido y desean apoyar nuestro canal para continuar brindándoles mensajes poderosos que cambian vidas, consideren convertirse en miembros. Con tu ayuda podemos llegar a más vidas y difundir la palabra de Dios. Y si quieres dejar un regalo especial, Super Thanks es una excelente manera de contribuir. Que Dios bendiga su generosidad. Cuando hablamos de fuego eterno, muchos de nosotros inmediatamente pensamos en el infierno. Pero ¿es eso todo lo que hay? La palabra de Dios nos revela que el fuego eterno va mucho más allá de un simple castigo. Lleva consigo un significado profundo que refleja tanto la naturaleza de Dios como la gravedad de la justicia divina. No es solo un lugar de tormento, sino también un símbolo de la separación definitiva de Dios, que es verdadero sufrimiento para el alma. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús nos da una pista sobre la naturaleza de este fuego cuando dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿por qué se preparó este fuego? ¿Qué significa realmente este incendio? ¿Y cuál es su finalidad? No podemos entender el fuego eterno basándonos únicamente en nuestras concepciones humanas de justicia y castigo. En realidad, este fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí, la Biblia revela algo vital. No es algo que Dios hizo para los seres humanos. El fuego eterno no es la intención original de Dios para la humanidad, sino más bien la consecuencia última para aquellos que eligen rechazar su presencia y su gracia. Es importante señalar que a lo largo de la Biblia vemos una progresión en la revelación sobre el fuego eterno. El fuego eterno no es algo que apareció repentinamente en el Nuevo Testamento, sino que ya estaba presente de forma simbólica en las Escrituras del Antiguo Testamento. Aparece, por ejemplo, como fuego de juicio, fuego que purifica y, paradójicamente, también como fuego que demuestra la grandeza de Dios y su santidad. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, vemos a Moisés encontrándose con una zarza ardiente, la cual ardía sin consumir. Este fuego, que no se apaga y no consume del todo, es reflejo de la santidad de Dios y, de alguna manera, prefigura la realidad del fuego eterno, que nunca se apaga, pero tampoco acaba nunca con la esencia de la justicia divina. El origen del fuego eterno nos lleva directamente a la caída de Satanás y sus ángeles. Antes de ser arrojados a este fuego, el diablo y sus seguidores optaron por rebelarse contra Dios, convirtiéndose en los primeros en enfrentar el castigo eterno. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la elección humana. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, se nos presenta la batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles derrotan a Satanás y los ángeles rebeldes. Son arrojados a la tierra, pero su destino final ya estaba sellado: el fuego eterno. La idea de un castigo eterno para los ángeles caídos nos recuerda que, así como la rebelión contra Dios tuvo consecuencias para ellos, también las tendrá para quienes insisten en vivir apartados del Creador. Sin embargo, la Biblia también nos revela que este fuego no fue preparado para los hombres, sino que la elección de ser arrojados a él es nuestra. Según Pedro capítulo 3, versículo 9, leemos que el Señor no retarda su promesa, como algunos piensan tarde,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misericordia de Dios es tan grande que no quiere que ningún ser humano sufra la condenación eterna. Dios ofrece continuamente la oportunidad de arrepentimiento y salvación, pero el fuego eterno es la realidad de quienes deciden, por su propia voluntad, rechazar la oferta de gracia y salvación en Cristo. Por tanto, el fuego eterno no es un capricho de Dios, sino una manifestación de su justicia. Representa la separación final de todo lo puro y santo, y por tanto se convierte en una metáfora del sufrimiento eterno de quienes eligen vivir lejos de la presencia de Dios. ¿Pero por qué es eso? Porque Dios es santo y su juicio es justo. El fuego eterno es un símbolo de su celo por su santidad y la necesidad de una respuesta correcta a su llamado. Ahora la pregunta crucial para todos nosotros es, ¿qué harás con la oportunidad de salvación que Dios te ofrece? El fuego eterno estaba preparado, sí, pero ¿para quién? ¿Para aquellos que rechazan a Dios y persisten en su rebelión? ¿O para aquellos que aceptan la gracia y buscan vivir en santidad delante de Él? La elección es nuestra, y por eso este es uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la urgencia de buscar la salvación mientras haya tiempo. El fuego eterno no solo aparece en el Nuevo Testamento, sino que sus raíces se pueden encontrar en las Escrituras del Antiguo Testamento, donde comienza a revelarse como un poderoso símbolo de la justicia y santidad de Dios. Sin embargo, es en el Antiguo Testamento donde el fuego eterno aparece en formas más misteriosas, con visiones de juicio y purificación que prefiguran la realidad futura que aguardaba a quienes rechazaron la presencia de Dios. En Isaías capítulo 66, versículo 24, leemos: «Y saldrán y verán los cuerpos de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su fuego nunca se apagará, y serán espanto para mí, toda carne». Este pasaje es crucial para que entendamos lo que representa el fuego eterno. Isaías nos presenta un escenario oscuro, donde aquellos que se alejan de Dios o viven en rebelión contra Él, enfrentan una tormenta que nunca termina, el fuego que nunca se apagará y el gusano que nunca morirá. Son poderosas metáforas del sufrimiento perpetuo. No es solo un castigo físico, sino una aflicción espiritual interminable. El fuego eterno se describe aquí no como un fuego consumidor literal, sino como una condición que nunca cesa, un dolor espiritual que se extiende para siempre. Esta es la realidad de quienes voluntariamente se separan de Dios. La referencia al gusano eterno indica también una angustia interior, una conciencia que nunca se va, que nunca encuentra descanso. Este concepto de fuego eterno también se encuentra en el libro de Deuteronomio, donde Moisés, hablando al pueblo de Israel, advierte sobre el poder de Dios y la gravedad de su justicia. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 3, dice: «Pero sabed hoy que Jehová vuestro Dios pasa delante de vosotros como fuego consumidor». Este fuego consumidor es una referencia directa a la presencia de Dios, pero también simboliza el juicio divino. Aquí, el fuego es una metáfora tanto de la purificación como de la destrucción. Para el pueblo de Israel, esta descripción era una forma de recordarles que Dios es santo y, por tanto, no tolera la maldad. El fuego que consume no es solo destrucción, sino también acción purificadora de Dios, que separa el mal del bien y purifica lo impuro. Así vemos que el fuego divino, aunque temible, es también una fuerza purificadora, una acción directa de Dios para eliminar el pecado y establecer la santidad. Este contraste entre el fuego destructivo y el fuego purificador es un aspecto fundamental para comprender la naturaleza del fuego eterno. En el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta en muchos momentos como fuego que consume y purifica.
En Génesis 19, por ejemplo, el fuego de Dios destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra como juicio divino contra la inmoralidad y el pecado. Este fuego no es solo una destrucción sin propósito, sino una acción directa de la justicia de Dios, que apunta a eliminar del mundo el mal que corrompe su creación. El fuego que consume estos lugares inmundos es un reflejo de la santidad de Dios y de su decisión irrevocable de erradicar el mal. Si este vídeo te ha tocado el corazón, asegúrate de apoyar nuestro trabajo. Convertirse en miembro del canal es una manera increíble de ayudar a continuar nuestra misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Y si quieres expresar aún más tu apoyo, Supervaleu está a tu disposición. Que Dios pague tu generosidad y continúe bendiciendo tu vida abundantemente. Pero al mismo tiempo, el fuego es también símbolo de protección y santificación. En el libro del Éxodo, cuando Dios se manifiesta en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, versículo 2, el fuego no consume la zarza, sino que queda como una presencia divina que santifica y llama a Moisés a una misión. Este fuego es un reflejo de la presencia de Dios, pero no destruye, más bien purifica y revela. El fuego entonces tiene un doble significado. Es a la vez una presencia consumidora y purificadora y un medio de juicio y justicia. Por tanto, el fuego eterno, tal como se describe en el Antiguo Testamento, no es sólo un castigo despiadado, sino más bien una representación de la justicia divina que corrige y purifica. Cuando miramos pasajes de Isaías y Deuteronomio, nos damos cuenta de que el fuego eterno no es algo que deba temerse solo por el sufrimiento que trae, sino también por la inevitabilidad del juicio divino. Dios, en su justicia, utilizará este fuego para purificar su creación, eliminando todo mal e impureza. Así, el fuego eterno, que será plenamente revelado en el Nuevo Testamento, ya estaba prefigurado como fuerza de purificación y de juicio desde la antigüedad. El hecho de que el fuego eterno aparezca también como metáfora de la separación eterna de Dios revela la gravedad de la elección humana. En varios pasajes del Antiguo Testamento vemos que Dios es santo y justo, y su presencia es algo que trae tanto consuelo como terror, dependiendo de la condición del corazón humano. Si aceptamos su presencia y su santidad, este fuego se convierte en fuego purificador, que nos refina y nos acerca a Él. Pero si rechazamos su presencia, este fuego se convierte en un juicio eterno, una separación definitiva de todo lo bueno y santo. Así, el fuego eterno en el Antiguo Testamento comienza a prepararnos para comprender la gravedad de nuestra elección ante Dios. La presencia de Dios es como el fuego. Puede purificarnos, santificarnos y acercarnos a Él, pero también puede ser una manifestación de su juicio para aquellos que persisten en el pecado. El fuego eterno, con toda su fuerza purificadora y devastadora, es una realidad que no podemos ignorar. Es un reflejo de la naturaleza divina, tanto de la santidad y justicia de Dios como de nuestra responsabilidad ante su oferta de salvación. En el Nuevo Testamento, el concepto de fuego eterno se vuelve aún más claro y al mismo tiempo aterrador. Aquí, el fuego no es solo un símbolo de juicio, sino la manifestación de un destino eterno para aquellos que rechazan a Dios. La principal figura que describe el fuego eterno no es otro que Jesucristo, quien además de Salvador, asume el cargo de juez justo e implacable. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, trae una visión poderosa y definitiva del destino de los malvados al final de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, leemos: «El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Aquí,
El lago de fuego se presenta como el lugar de castigo eterno para Satanás, la bestia y el falso profeta, símbolos del mal y la corrupción. Este fuego es eterno e inmutable, sin fin. La expresión atormentados día y noche por los siglos de los siglos revela la intensidad y la perpetuidad del sufrimiento, una aflicción que nunca cesa. No hay escapatoria, no hay alivio. El fuego eterno, tal como se describe en el Apocalipsis, no es una alegoría o representación simbólica, sino una realidad cruel y concreta. Él es el destino final de quienes se alinean con el mal, quienes eligen vivir sin Dios, rechazando su gracia y su misericordia. Por lo tanto, el concepto del lago de fuego desafía nuestra percepción de la vida espiritual y nos obliga a reflexionar profundamente sobre nuestras elecciones. El fuego eterno no es algo que deba ignorarse ni minimizarse. La Biblia no nos deja lugar para dudar de su existencia y de la gravedad de su impacto. El fuego eterno es el reflejo de la justicia implacable de Dios, cumplida en la plenitud del juicio final. La separación eterna de Dios, el castigo sin fin, es una consecuencia inevitable para quienes persisten en sus pecados y rechazan la salvación ofrecida por Cristo. Esta realidad del fuego eterno también nos llama a examinar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. La idea de un fuego eterno de tormento no debería asustarnos y llevarnos a la inacción, sino que debería servirnos como una advertencia urgente. Debemos mirar a la cruz de Cristo, donde Él ya sufrió por nuestros pecados para librarnos de tan terrible destino. El fuego eterno es la consecuencia de rechazar esta oferta de salvación. La Biblia habla repetidamente del fuego eterno no solo para advertirnos del sufrimiento futuro, sino para revelar la profundidad y seriedad de la justicia divina. El concepto de fuego eterno nos lleva directamente al corazón de la justicia de Dios, que no puede ser ignorada ni evitada. En Hebreos capítulo 10, versículo 31, se nos advierte: «Cosa horrible es caer en manos del Dios vivo». Este versículo es una advertencia clara de que ante la justicia divina no hay lugar para escapar. La ira de Dios contra el pecado es real e inmutable, y el fuego eterno es la manifestación de esa ira. El fuego eterno, como símbolo de la justicia divina, es la consecuencia inevitable para quienes persisten en sus malos caminos. En Romanos, capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo afirma: «Dios recompensará a cada uno según sus obras». Esta retribución no es una retribución superficial o pasajera, sino una acción inmutable de Dios que se cumplirá en su totalidad. El fuego eterno, por tanto, es el castigo final e inmutable para quienes rechazan la gracia de Dios. El pecado exige un castigo justo y Dios, en su santidad, no puede permitir que el mal quede impune. Sin embargo, el fuego eterno no es solo un símbolo de castigo, sino también una exhortación al arrepentimiento. La justicia de Dios exige reparación por el mal, pero la misericordia divina también está disponible. El fuego eterno es un recordatorio de que hay un precio que pagar por el pecado, pero que este precio puede evitarse mediante el arrepentimiento genuino y la aceptación de la salvación en Cristo. Dios ofrece una salida a la condenación eterna, una alternativa al sufrimiento interminable del fuego eterno. Según Pedro capítulo 3, versículo 9, leemos que el Señor no retarda su promesa como algunos piensan tarde, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El fuego eterno, por tanto, es la máxima expresión de la justicia de Dios, pero también el reflejo de su amor misericordioso, que desea que todos se arrepientan y escapen del castigo eterno. El fuego eterno no fue hecho para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, como mencionamos en Mateo capítulo 25, versículo 41. Dios no quiere que nadie viva este destino,
pero la elección está en nuestras manos. El sufrimiento eterno no es algo que Dios desee para nosotros, sino que es la consecuencia natural de elegir vivir en desobediencia a su voluntad. El fuego eterno es también expresión del sufrimiento que se genera por la separación de Dios. El dolor del fuego eterno proviene no solo del tormento físico, sino de la eterna conciencia de estar lejos de Dios. Es una existencia sin esperanza, sin consuelo, sin la paz y la alegría que provienen de la presencia divina. Es este vacío lo que hace que el fuego eterno sea tan terrible. El sufrimiento no es solo una angustia física, sino una angustia espiritual infinita. Por tanto, el fuego eterno, aunque sea un concepto aterrador, es también una invitación a la reflexión y al arrepentimiento. La justicia de Dios exige que el mal sea castigado, pero Él nos ofrece una manera de escapar de ese castigo a través de su Hijo, Jesucristo. El fuego eterno es una realidad que debemos tomar en serio, pero también es una realidad que nos llama a arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios para no ser consumidos por Él, sino rescatados por la gracia de Cristo. Muchos se preguntan si el fuego eterno es purificador o si es un castigo irreversible. La respuesta está en comprender el propósito del fuego. Para quienes están en Cristo, el fuego eterno no es un castigo, sino una purificación final. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15, dice que las obras de cada uno serán reveladas por fuego. El fuego, en este caso, es una metáfora para juzgar nuestras acciones. Si nuestras obras son dignas, seremos salvos, pero si son malas, sufriremos pérdida. Sin embargo, para los malvados, el fuego eterno es un símbolo de castigo. No hay posibilidad de purificación para quienes rechazan a Dios y viven en pecado. El fuego eterno, por tanto, tiene dos propósitos: purificar a los justos y castigar a los malvados. Es importante recordar que aunque el fuego eterno es una realidad aterradora, también nos llama al arrepentimiento. Según Pedro capítulo 3, versículo 9, leemos que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan que tardan. Al contrario, es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, en su misericordia, ofrece la salvación a todos, dándonos la oportunidad de escapar de la condenación eterna. Esta es la finalidad del fuego eterno. No es solo un castigo, sino un reflejo de la justicia de Dios, que exige que cada uno elija su camino. Nos da la libertad de elegir, pero las consecuencias de esa elección son eternas. La clave para escapar del fuego eterno es el arrepentimiento. Jesús, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dijo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado». El arrepentimiento es el acto de volvernos a Dios, reconociendo nuestros fracasos y buscando su gracia. Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, somos liberados del fuego eterno y se nos da la promesa de vida eterna con Dios. El fuego eterno, por tanto, es una advertencia y un llamado. Nos recuerda la gravedad de nuestras elecciones y la urgente necesidad de vivir según la voluntad de Dios. No podemos ignorar este llamado, porque nuestra respuesta determinará nuestro destino eterno. Cristo vino al mundo para salvarnos del fuego eterno. En Juan capítulo 3, versículo 16, leemos que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. La obra de Cristo en la cruz fue la provisión divina para que pudiéramos ser rescatados del fuego eterno. Él tomó sobre sí nuestro castigo para que mediante la fe en su obra redentora pudiéramos escapar de la condenación. Ahora llega el momento crucial de nuestra reflexión. ¿Cuál será nuestro destino? El fuego eterno representa una elección, y la decisión es nuestra. La Biblia nos llama a la decisión, a la conversión y al arrepentimiento. No hay más tiempo que perder, hermanos.
El fuego eterno es real y la vida eterna es la promesa para quienes creen en Jesucristo. El fuego eterno es uno de los conceptos más serios y profundos de la Biblia. Él es la consecuencia final del pecado, pero también un reflejo de la justicia y la misericordia de Dios. La invitación a la salvación es clara y es nuestra elección responder a ese llamado. Si quieres escapar de la condenación y vivir eternamente con Dios, toma esa decisión hoy.